laboratorio que hemos realizado. Estoy teniendo inconveniente con mi máquina para poder escribir. Está muy lenta, no me permite. Entonces, vamos de todas maneras ganando tiempo hablando sobre las prácticas que hemos desarrollado. Voy a presentar el primer protocolo. A ver, un momentito que está muy lenta mi máquina. Me parece que está descargando alguna actualización. A ver, un momentito. Un momento. Un ratito que cargue la pantalla. Bien. ¿Me confirman, por favor, alguien que hable para que me diga si se me escucha bien para poder iniciar, por favor? Sí, profesor, se le escucha. Ok. Bien. La primera práctica que desarrollamos tenía que ver con el reconocimiento de carbohidratos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener varios tipos de pruebas de laboratorio que tienen que ver con su identificación y destacar algunas características que tienen estos carbohidratos, ¿no? En el caso de los azúcares, nosotros vamos a tener compuestos de naturaleza hidrocarbonada que se van a diferenciar de acuerdo a el número de unidades que tengamos, ¿no? Recuerden que hay monosacáridos, hay disacáridos y hay polisacáridos, ¿no? Entonces, de acuerdo a la complejidad estructural que tengan, nosotros vamos a poderlos diferenciar de esa forma, ¿no? Por otro lado, en el caso de los azúcares también tienen grupos funcionales específicos, ¿no? En el caso de monosacáridos hablamos de aldosído y en el caso de las cetosas, los que tienen el grupo cetónico o el carbono carbonílico que le llaman, ¿no? Por otro lado, también estos monosacáridos nosotros los vamos a poder diferenciar en función al número de carbonos, ¿no? Vamos a tener triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, entre otros, ¿no? Muy bien. Entonces hay una clasificación de estos azúcares, ¿no? En el caso de monosacáridos, de acuerdo al número de carbonos, de acuerdo al grupo funcional que presenten, ¿no? Para poderlos clasificar como aldosas o hexosas. En el caso del número de unidades estructurales, obviamente hablamos de un monosacárido, disacárido o polisacárido, y también hay que tener en cuenta el tipo de enlace de unión que presentan estos azúcares, ¿no? Que es el caso del enlace glucosídico. Dependiendo del tipo de azúcar que hagamos mención, vamos a presentar diferentes tipos de enlaces. Hay enlaces de tipo alfa, hay enlaces de tipo beta, ¿no? Recordar que esa asociación se va a establecer entre un carbono de un azúcar con el otro carbono del otro azúcar que se va a asociar. De tal forma que vamos a tener enlaces, por ejemplo, en el caso de la maltosa, enlaces de tipo alfa 1,4, ¿no? Donde dos glucosas se van a encontrar unidas. También
puede establecerse un enlace de tipo alfa 1,6 glucosídico. El ejemplo típico es el caso de la isomaltosa. En el caso de la sacarosa, hay un enlace de tipo alfa 1,2 glucosídico, y en el caso de la lactosa hay un enlace de tipo beta 1,4 glucosídico, ¿no? Recordar que en el caso de la sacarosa tenemos la unión de una glucosa con una fructosa, y en el caso de la lactosa, la unión de una glucosa con una galactosa, ¿no? Entonces se van estableciendo esas uniones, ¿no? Para formar ejemplos de disacáridos, ¿no? Muy bien. En el caso del almidón, tener en cuenta que existen dos tipos de almidones. Un almidón de tipo helicoidal lineal, que es el caso de la amilosa. Y tenemos otro tipo de almidón, que es el caso del almidón de tipo amilopectina, que es un almidón de tipo ramificado, ¿no? Cuando hablamos de la amilosa, los enlaces todos son de tipo alfa 1,4 glucosídico. En el caso de la amilopectina, igualmente prevalece el enlace de tipo alfa 1,4 en todas las cadenas, excepto en el punto de ramificación, donde hay un enlace de tipo alfa 1,6 glucosídico, ¿no? Almidón es polisacárido. La celulosa también es polisacárido. El enlace que presenta de unión es el enlace de tipo beta 1,4 glucosídico, ¿no? Entonces, tenemos una diversidad de azúcares que los podemos clasificar de diversas formas, y también cada uno de ellos tiene su propio tipo de enlace de unión, y también vamos a poder diferenciar en función a los grupos funcionales que presenten en su estructura, ¿no? Entonces, en la práctica era observar propiedades químicas que se utilizan para la identificación de diferentes carbohidratos. Vamos a tener pruebas generales de reconocimiento, vamos a tener propiedades de algunos azúcares que tienen la característica de ser azúcares reductores, entre otros, ¿no? Y hacer la diferenciación entre monosacáridos, disacáridos con los polisacáridos, y también el reconocimiento de ciertos grupos funcionales que en este caso podríamos diferenciar los que son aldosas de los que son cetosas, ¿no? En el caso de nuestra práctica, utilizamos nosotros la prueba de Mollis, ¿no? Recuerda que es una prueba de reconocimiento general de lo que son carbohidratos, de lo que no son carbohidratos, ¿no? Entonces, acá en el dibujo que tenemos en la guía de práctica, un ratito, voy a buscar acá para marcar, estamos a ver, me permite escribir, un ratito. Estamos partiendo de un azúcar, que en este caso es la glucosa, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir con esta prueba de Mollis? Hay que tener en cuenta que la prueba tiene dentro de sus componentes el llamado ácido sulfúrico, ¿no? Es un ácido fuerte, ¿no? Entonces, este nos va a permitir dar un medio ácido en la reacción, ¿no? Y tenemos el alfa-nastol, que también va a ser utilizado para el reconocimiento de lo que son carbohidratos o no. Dependiendo de la complejidad del carbohidrato, llámese polisacárido, disacárido, monosacárido, nosotros vamos a tener que utilizar al azúcar y realizar su reconocimiento. Obviamente, la prueba se está haciendo con el ácido sulfúrico, y el ácido sulfúrico en una primera instancia debe de favorecer los procesos de hidrólisis. Si tenemos un polisacárido, se debe de hidrolizar en medio ácido. Si tenemos un disacárido, igualmente. De tal forma que en cualquiera de estos casos donde hay un azúcar complejo, al ser hidrolizado, vamos a tener monosacáridos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender que debemos de partir de la estructura de un monosacárido. Entonces, si tenemos almidón,
obviamente todos los productos de la hidrólisis van a ser glucosa. Si tenemos sacarosa, tendremos glucosa o fructosa. Si tenemos lactosa, vamos a tener glucosa y galactosa. Si tenemos maltosa, obviamente dos glucosa. Entonces, ese medio ácido lo que va a favorecer primero es la hidrólisis. Entonces se va a fraccionar nuestros azúcares. Y luego de esa hidrólisis vamos a tener nosotros la presentación de un monosacárido. Ese monosacárido, en función al medio ácido, que ya sabemos que está dado por el ácido sulfúrico, va a generar un proceso de deshidratación en la estructura que tiene el azúcar. Generalmente, en el caso de la glucosa, galactosa, tenemos un anillo de tipo piranósico. En el caso de la fructosa, tenemos un anillo furanósico. El piranósico es el de acá, que tiene 6 carbonos, o mejor dicho, una estructura de 6 vértices, En tanto que el anillo furanósico es una estructura de 5 vértices. Entonces, estas estructuras de los monosacáridos, bajo estas condiciones de reacción, va a generarse un proceso de deshidratación, de tal forma que como producto final tendremos esta estructura que es el 5-hidroximetilfurfurán, ¿no? Esta estructura del 5-hidroximetilfurfurán va a poder ahora interaccionar con el alfa-nastol, de tal forma que igualmente se van a formar agentes cromógenos. En este caso, nosotros estamos viendo que hay una organización estructural en forma de anillos, que igualmente, bajo las mismas condiciones de acidez, van a generar procesos de deshidrogenación y procesos de oxidación, de tal forma que al final vamos a poder observar un complejo de color púrpura, ¿no? Entonces, cuando hicimos esta reacción, en algunos tubitos tomó más tiempo en aparecer el color púrpura, ¿no? Los que reaccionan rápidamente son los monosacáridos, posteriormente los disacáridos y finalmente los polisacáridos, ¿no? Monosacáridos, disacáridos y polisacáridos son los que deben de reaccionar. Entonces, todas las muestras que trabajamos nosotros eran azúcares, ¿no? Si no me equivoco, había una muestra de agua, no me acuerdo ahorita muy bien, pero si hubiéramos tenido una muestra de agua, sería la única que no debería de dar reacción. Pero el resto de las muestras que trabajamos sí dieron reacción, donde se formó un anillo de color púrpura, ¿no? Recuerda que primero colocamos el carbohidrato, luego colocamos el alfa-nastol y finalmente, inclinando el tubo y lentamente fuimos agregando el ácido sulfúrico, ¿no? Y en la interfase se formó un anillo de color púrpura, lo cual nos indicaba que la muestra que teníamos era un carbohidrato, ¿no? Entonces es una prueba general para la identificación de carbohidratos. Muy bien. Luego, acá está, ¿no? Está la imagen, ¿no? Entonces, el de aquí, que estoy marcando, es una prueba negativa. Acá no tenemos algún azúcar. Fíjate que abajo está la solución de la muestra y arriba lo que está flotando es el ácido sulfúrico, ¿no? Y en la interfase no se ha formado el anillo púrpura. Por lo tanto, la reacción es negativa para el MOLIS, ¿no? En tanto que estas dos últimas, sí tenemos la formación del anillo violeta, ¿no? Obviamente que la intensidad que puede variar va a depender de la concentración del azúcar y puede depender también del tiempo de la hidrólisis del azúcar complejo que podremos tener. Pero basta que exista la aparición de un halo tenue o bien marcado, ya me está indicando que nosotros estamos bajo la presencia de un carbohidrato, ¿no? Entonces, recuerda que MOLIS sirve para identificar lo que es carbohidrato y de lo que no es carbohidrato, ¿no? Esta prueba recuerda que no la hemos llevado a hervir, no requiere calor. Como estamos trabajando con ácido sulfúrico concentrado, la interacción del ácido con el medio acuoso genera calor y eso favorece de que la reacción
vaya dándose en el tiempo. ¿Ok? Luego tenemos nosotros otra prueba, la prueba de Benedict. Muy bien. Recuerda que el Benedict es una prueba de reconocimiento de lo que son los llamados azúcares reductores. Hay azúcares no reductores y hay azúcares reductores. En el caso del concepto de un azúcar reductor, es aquel azúcar que presenta el carbono 1 libre. Por ejemplo, acá tenemos una simplificación de la estructura del azúcar, ¿no? El grupo aldehídico es el que corresponde al carbono 1. Muy bien. Si ese carbono 1 está libre, por lo tanto va a tener propiedades reductivas. La glucosa tiene el carbono 1 libre. La galactosa también lo tiene libre. La fructosa no. La fructosa, su carbono 1, es un carbono que no tiene grupo funcional aldehído. Entonces no va a tener propiedades reductivas. En el caso de los disacáridos, sabemos que hay uniones de un azúcar con otro. Un azúcar va a dar un carbono y el otro azúcar también va a dar su otro carbono. Entonces va a depender si el carbono 1 de uno de esos azúcares está libre. Por ejemplo, en el caso de la maltosa, imagínate un anillo de 6 vértices. Y empezamos a numerar de izquierda a derecha, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Tenemos también el otro azúcar vecino, que también tiene 6 vértices. Por ejemplo, si es maltosa, habría otra glucosa. Como hemos indicado, en el caso de la maltosa hay una unión entre el carbono 1 y el carbono 4 del otro azúcar. Entonces, hay un monosacárido de glucosa que está dando su carbono 1 para formar el enlace glucosídico con el carbono 4 del otro azúcar. Muy bien. El primer carbono ya está teniendo una unión glucosídica. Entonces, ese no va a reaccionar. Pero el otro azúcar, que sí está solamente aportando el carbono 4, su carbono 1 sí se va a encontrar libre. Por lo tanto, nosotros vamos a poder tener una reacción. A ver, voy a ver acá un ratito si ya se estabilizó mi internet. Un momentito. Y voy a generar aquí una pestañita para poder ver las estructuras de los azúcares. Un ratito. A ver, vamos a ver. Voy a abrir una pestaña acá en el Google. No puedo escribir, pero sí puedo buscar. ¿Ya? Entonces voy a buscar acá la estructura de la maltosa. A ver, imágenes. Listo, acá está. Vamos a ver si lo puede abrir. Acá a la derecha, no sé si se aprecia grande. Voy a ampliar un poquito más. Se ve a la derecha la estructura de la maltosa. Por favor, me confirman porque no puedo retroceder y adelantar. ¿Se ve la estructura de la maltosa? Si alguien podría hablar, por favor, porque... Sí, profesor, sí se ve. Ok. Entonces, acá este monosacárido que tengo a la izquierda es glucosa. Y el otro monosacárido que tengo acá a la derecha de esta maltosa es otra glucosa. Aquí hay un enlace, que este es el enlace glucosídico. ¿Dónde está el carbono 1? Aquí. Donde está poniendo mi dedito de la manito, acá está el carbono 1. Y empiezo a numerar. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es un anillo piranósico, pero que tiene los 6 carbonos de la glucosa y tiene un anillo de 6 vértices. Listo. Entonces, este carbono 1 que estoy señalando acá no tiene propiedades de reaccionar con el cobre. ¿Por qué? Porque está formando parte de este enlace glucosídico. La otra glucosa
igualmente tiene sus 6 carbonos. Carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero fíjate que la unión se está dando entre el carbono 1 con el carbono 4. Este es un enlace de tipo alfa glucosídico. Alfa por la posición de este grupo OH que estaba acá. Está hacia abajo. Alfa. Muy bien. Entonces este es un enlace de tipo alfa glucosídico. Pero este carbono 1 que está acá sí está libre. Por lo tanto, la maltosa tiene propiedades reductivas, ¿no? Si nosotros tenemos el caso de la glucosa como monosacárido, vamos a poner otra imagen por aquí. A ver que, ajá. Acá están los carbonos numerados, ¿ves? Y el OH está hacia abajo, tiene la posición alfa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la glucosa, su carbono está libre, es azúcar reductor, ¿no? Si tenemos el ejemplo de la galactosa se parece a la glucosa, ¿ya? Solamente que hay un cambio de posición a nivel del carbono número 4, el de acá. El OH está hacia arriba. Pero igualmente, este es carbono 1. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este carbono está libre. Es azúcar reductor. Fíjate acá de que la galactosa es una aldosa. El carbono 1 es aldehídico. ¿Ya? Si yo tengo la glucosa, también el carbono 1 es aldehídico, ¿no? Al igual que la galactosa, ¿sí? Fíjate que el carbono 4 es donde cambia la posición. Un OH está hacia la derecha, el del otro está hacia la izquierda. Pero tiene el carbono 1 aldehídico, que es el carbono de tipo reductor, ¿ya? Teóricamente la fructosa, a ver que aparezca la imagen, acá está. El carbono 1 no es aldehídico. Entonces no debe de ser azúcar reductor, teóricamente, ¿ya? Después vamos a indicar qué es lo que sucede en la práctica, ¿ya? Sacarosa es un disacárido. A ver que aparezca a ver esta imagen mejor, que tiene los numeritos de los carbonos. Ahí está. El de acá es la glucosa. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carbono 1 de la glucosa no está libre. Y en el caso de la fructosa, la imagen está invertida, ¿ya? Acá el carbono 1 es el de aquí, pero recuerda que es un carbono no aldehídico, no tiene propiedades reductivas. Este es el carbono 2, carbono 3, 4, 5 y 6. Fíjate que acá está el enlace de tipo alfa 1,2 glucosídico. El carbono 1 de acá de la glucosa no está libre, no le va a dar propiedades reductivas. Y el carbono 1 de la fructosa no tiene propiedades reductivas porque no es aldehídico. Entonces la sacarosa no es azúcar reductor, ¿no? En el caso de, hay otro azúcar que se llama trealosa, ya es un disacárido. Esta trealosa está formada por la unión de dos glucosas. Mira, el carbono 1 siempre está cercano al oxígeno. Este es carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esta es otra glucosa. Pero fíjate, este es el carbono 1. No van a pensar que es el 4. ¿Por qué digo que es el único 1? Porque está cerca al oxígeno. Está invertida la glucosa para el otro lado. Este enlace es un enlace de tipo alfa 1,1 glucosídico. La trealosa es un disacárido, pero no es azúcar reductor. ¿Ok? Entonces, por ahí es para que entiendan la diferencia entre un azúcar reductor y otro que no es reductor. En el caso del almidón, a ver, vamos a poner la amilopectina. Perdón, la amilosa primero. En el caso de la amilosa, es una cadena lineal de glucosas. Obviamente que esta cadena lineal en su estructura va a ser de este tipo, helicoidal. A ver, se va a bajar la más memoria. Acá está la estructura, ¿ves? Helicoidal. Da vueltas, vueltas y vueltas, ¿no? Pero todos los de acá son glucosas. Muy bien. Si esto es una estructura de almidón que solamente está hecho de glucosa,
es lógico que va a haber una glucosa que comienza la cadena y luego de muchas glucosas va a haber otra glucosa que termina la cadena. Recuerda, carbono 1 es carbono reductor, pero acá está formando enlace glucosídico. Acá tengo otro carbono 1 que también está formando enlace glucosídico. Entonces, en el caso de la amilosa, como es una cadena muy larga, va a presentar un extremo que le llaman no reductor y al final de la cadena va a presentar un extremo de tipo reductor. En este caso, como la cadena hidrocarbonada de monosacáridos que presenta la estructura es muy grande, no va a tener propiedades reductivas. Aunque tenga este carbono 1 libre, no va a tener propiedades reductivas. ¿Ya? Ahora, en el caso de la amilopectina, a ver un ratito, ¿dónde estás? Quiero una estructura más compleja. Un momentito. Ya, trabajaremos con esta imagen. Fíjate, ya, la amilopectina tiene cadenas lineales. Acá hay enlace alfa 1,4, alfa 1,4, acá alfa 1,4. Acá hay otra cadena lineal. También hay enlace de tipo alfa 1,4 glucosídico. Y por acá hay la interacción de una glucosa con otra glucosa, pero con un enlace diferente, que va a ser el punto de ramificación. El enlace de tipo alfa 1,6. Entonces, esta cadena ramificada del almidón va a presentar un carbono 1 libre, ¿ya? Que tendría que tener las propiedades reductivas. Pero como es ramificado, va a tener muchos extremos no reductores. Por lo tanto, el almidón se va a caracterizar de eso, de no ser un azúcar reductor, ya que presenta gran cantidad de extremos no reductores. Ya, vamos a ver si hay acá una imagen más compleja. A ver. Por ejemplo, esta. ¿Ya? Fíjate, este es el único extremo reductor. Si yo sigo esta cadena, este es extremo no reductor. Tengo esta otra cadena, extremo no reductor. Tengo esta otra cadena, extremo no reductor. Recuerda que el almidón es muy, pero muy ramificado. Entonces prevalecen más los extremos no reductores que el reductor. Por lo tanto, no va a tener propiedades reductivas, ¿no? Entonces, de acuerdo a nuestro fundamento de la práctica, nosotros queremos reconocer lo que es un azúcar reductor y lo que no es un azúcar reductor. Entonces, dentro de la composición del reactivo tenemos iones cúpricos. Estos iones cúpricos son proporcionados por el sulfato cúprico, ¿correcto? O sulfato de cobre, más 2. Muy bien. Entonces, el sulfato cúprico nos va a proporcionar los iones cúpricos. Muy bien. También para esta reacción, nosotros, ¿qué es lo que requerimos? Requerimos un medio alcalino. Ese medio alcalino ya va a ser proporcionado por hidróxido de sodio que tiene el reactivo. El azúcar, que es el que nosotros vamos a tener en la muestra, puede o no tener propiedades reductivas. Va a depender del tipo de azúcar que tengamos. Muy bien. Si hay la presencia de un azúcar reductor, va a tener este carbono 1 libre, el carbono aldehídico. Por lo tanto, ¿qué se va a establecer acá? Una reacción de oxidorreducción, donde el ion cúprico se convierte en ion cuproso y posteriormente este ion cuproso, en ese medio alcalino, nosotros vamos a formar el llamado óxido cuproso. ¿Ya? Esa carga negativa no debe de estar ahí. ¿Ya? El óxido cuproso no tiene carga, es un óxido. Entonces, cuando se forme este precipitado rojo ladrillo, que es el óxido cuproso, nosotros vamos a tener la certeza de lo que tenemos es un azúcar reductor. El azúcar que está presente en la muestra, ese carbono aldehídico se va a oxidar
y cuando se oxidan los aldehídos, se convierten en derivados carboxilados, ¿no? Entonces, el sulfato de cobre me va a dar los iones cúpricos, el hidróxido de sodio o el carbonato de sodio me va a dar el medio alcalino, y si yo tengo un azúcar reductor, lo que debo de apreciar es la presencia de un precipitado rojo ladrillo, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos nuestro tubito donde agregamos la solución de sulfato de cobre, ¿no? Que es el reactivo de Benedict, y ahí hay el carbonato, el hidróxido, y luego recordar que la prueba de Benedict requiere calor, es una reacción endergónica. Entonces, si luego de la incubación en baño hirviente no cambia de color, se mantiene de color turquesa, es un azúcar no reductor. Y en el caso de haber tenido una reacción positiva donde se forma este precipitado rojo ladrillo, tenemos nosotros la presencia de un azúcar reductor. Entonces, dentro de las muestras que le dimos, había fructosa. Teóricamente, la fructosa no es azúcar reductor, pero hay una cuestión que es ya por interferencia de la reacción, donde el medio alcalino isomeriza la glucosa, la fructosa en glucosa, ¿ya? Acá vamos a poner una imagen. Vamos a poner acá isomerización fructosa a glucosa. A ver si sale la... Acá está. Ah, pero este es de la vía glicolítica. Un ratito. ¿Dónde está? Un ratito. Esta imagen no. Acá hay una reacción. Acá dice catalizada por ácido de Lewis. ¿Ves? Acá tengo la glucosa y acá tengo la fructosa. Entonces la fructosa, acá está el carbono 1. Acá está el carbono 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, se puede generar un proceso de isomerización debido a un medio alcalino. Entonces, la fructosa, que es hexosa, se va a convertir en glucosa. La fructosa no es pentosa. Ustedes ven acá un anillo de 5 vértices, pero no es pentosa. Es una hexosa. Hay que contar los carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es hexosa. Pero esta es la forma furanósica de la fructosa. Frente al medio alcalino, se va a convertir en la forma piranósica, que es la glucosa, ¿no? Entonces, en ese caso, en esta práctica, la reacción con la fructosa dio reacción positiva, ¿no? Pero en el caso de la sacarosa, no, ya que, como hemos visto en una de las imágenes, no tiene carbono 1 libre, ¿no? Sacarosa. En el caso de la sacarosa, el carbono 1 de las glucosas no está libre. Y acá, como se está formando una unión, no se puede isomerizar esta fructosa en glucosa. Entonces, su carbono 1 queda tal como lo vemos acá. Entonces, no va a tener propiedades reductivas, ¿no? Entonces, como azúcar no reductor, teníamos a la sacarosa y teníamos a el almidón, ¿correcto? El resto de los azúcares que le habíamos dado, galactosa, glucosa, maltosa, entre otros, todos son azúcares reductores, ¿no? Muy bien. Entonces es una prueba de reconocimiento de azúcares reductores. Luego realizamos una prueba de Lugol. Recuerda que la prueba de Lugol es una prueba para reconocimiento de polisacáridos. Hay diversos polisacáridos como la celulosa, el glucógeno y el almidón. Entonces, en el caso de esta prueba, tenemos nosotros al ion yoduro, ¿no? El ion yodo, pero con carga negativa. El yodo con carga negativa, el ion yoduro. Este ion yoduro está presente en el reactivo del Lugol. Entonces,
Acá, por ejemplo, vemos una vista donde están las cadenas helicoidales del almidón. Y el ion yoduro se interpone al interior de esas cadenas. De tal forma que, fíjate, acá hay unas líneas punteadas. Hay la formación de una interacción débil. Entonces, si yo tengo un polisacárido, como es el caso del almidón, y tengo el ion yoduro, este ion yoduro va a formar interacciones débiles con el enlace glucosídico del almidón, de tal forma que nosotros lo que vamos a poder ver en este caso es la formación de un complejo de color azul oscuro. El complejo que se forma es un complejo de absorción, con D, absorción. Y esta prueba recuerda que no se llevó a calor, se hace a temperatura ambiente, ya que el calor va a romper estas interacciones débiles y vamos a tener un falso negativo, ¿ya? Entonces la prueba de Lugol me sirve para el reconocimiento de polisacáridos de tipo almidón. Y en el caso del almidón se pone de color azul oscuro. Si fuera celulosa, si fuera glucógeno, el color cambia. Con la celulosa es medio marroncito y en el caso del glucógeno es medio rojizo, ¿ya? Pero nosotros estamos trabajando con almidón, así que el complejo es de color azul oscuro. Entonces, aquellas muestras que eran monosacárido, disacárido, no iban a dar reacción positiva con el Lugol. Entonces, nuestro tubito tenía un color ligeramente amarillo. ¿Ya? Ese es por el yodo que está presente ahí, que no está reaccionando con los disacáridos o los monosacáridos. Pero donde había almidón, sí se formó el complejo de color azul oscuro, lo cual me indica que tenemos un polisacárido. Y ese polisacárido es el almidón. La prueba de Tollens es una prueba que me va a permitir reconocer qué cosa, reconocer a los aldehídos, ¿correcto? Entonces, si hay la presencia de un azúcar que dentro de su estructura tenga aldehído, nosotros vamos a poder observar la formación de qué cosa, de un espejo de plata, ¿no? Acá está la reacción. Si yo tengo un aldehído, llámese monosacárido, disacárido, ¿no? Este aldehído va a reaccionar con el compuesto, la solución de plata que tiene el reactivo, ¿no? Entonces es una sal amoniacal de plata que tenemos, ¿no? Y por lo tanto, cuando se da esta reacción, nosotros vamos a tener un proceso oxidativo. Fíjate, acá yo tengo el grupo aldehído, pero acá se está formando, ¿no? Acá se está formando un grupo carboxílico. Llámese porque es una oxidación. Recuerda, los aldehídos se oxidan a derivados carboxilados. Y cuando se da esta reacción de oxidación, ¿qué se forma? El espejo de plata, ¿no? Entonces, tenemos esta formación de este complejo, ¿no? Entonces, algunos azúcares eran aldosas, podían dar esta reacción, o dentro de su estructura tenían azúcares que tenían la estructura aldehídica, ¿no? Pero otros no. Entonces no se formaría el llamado espejo de plata, ¿no? Entonces es una prueba para poder diferenciar aldosas de cetosas, ¿no? Y también hicimos nosotros la prueba de Sullivanov. La prueba de Sullivanov lo que me permite es diferenciar a las cetosas de aldosas, ¿no? Entonces, donde se forma el complejo coloreado, ¿no? Es donde hay la presencia de una cetosa. Entonces, dentro de la composición del reactivo hay ácido clorhídrico. Igualmente se va a someter a calor. Entonces, el ácido clorhídrico, frente a la temperatura alta, ¿qué va a permitir? La hidrólisis. Y van a haber liberación de monosacáridos. Esos monosacáridos, dependiendo de su grupo funcional que presenten, van a poder reaccionar o no con el componente que tiene reactivo de Sullivanov.
Por lo tanto, va a poder reconocer la cetosa de la aldosa. Acá está la reacción, ¿no? Entonces, acá tenemos ¿qué cosa? Una fructosa. Este es el carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6. Este es fructosa. ¿Está bien? Entonces, acá, en esta representación, debe estar el carbono cetónico que tiene. La cetosa, perdón, en la fructosa, el grupo carbonílico está en el carbono 2. ¿Ya? Entonces, la acidez del ácido que estamos trabajando va a generar también una deshidratación y va a formarse un anillo sulfural. Y este anillo sulfural va a poder ser reconocido por el reactivo de Sullivan, de tal forma que va a formar un complejo de color. Y nosotros ya vimos que se forma un complejo de color salmón, medio naranjadito intenso. El reactivo tenía un color claro, ligeramente anaranjado, clarito. Pero cuando hay la presencia de una cetosa, formamos este complejo de color salmón. Entonces, nosotros podríamos diferenciar una cetosa de una aldosa, ¿no? Entonces, en la parte experimental, fíjate que le hemos dado glucosa, le hemos dado fructosa, le hemos dado maltosa, sacarosa y almidón. Entonces, ¿qué azúcar le estamos dando? Le estamos dando monosacáridos, dos disacáridos y un polisacárido. Muy bien. Entonces, si nosotros íbamos a realizar la primera prueba, que era Molich, todos estos son azúcares. Entonces estaría formando el anillo de color violeta para estas 5 muestras, ¿correcto? Entonces, todos son azúcares. Muy bien. La otra prueba que realizamos fue lo de azúcares reductores. Muy bien, de acuerdo al explicado, la glucosa tiene el carbono 1 libre. Entonces va a ser azúcar reductor. La fructosa, como ya te dije, teóricamente no es azúcar reductor, pero bajo las condiciones del resultado del laboratorio sale como azúcar reductor. ¿Correcto? Entonces, la fructosa sí da reacción positiva con la prueba de Benedict. La maltosa, ¿no? Es un disacárido y sabemos que va a haber un monosacárido estructural que tiene el carbono 1 libre, que sí le va a dar las propiedades reductivas. La sacarosa no va a tener propiedades reductivas ya que el carbono 1 de la glucosa está formando el enlace glucosídico con el carbono 2 de la fructosa. Y el carbono 1 de la fructosa no es carbono aldehídico, entonces no tiene propiedades reductivas. Y el almidón tiene muchos extremos no reductores, por lo tanto, no va a tener propiedad reductiva frente a la prueba de Benedict, ¿no? En el caso de la prueba de Sullivan, me permite reconocer cetosas de aldosas. La glucosa es aldosa. La maltosa tiene 2 glucosas que son aldosas. El almidón todo está hecho de glucosa, por lo tanto todas son aldosas. Pero la fructosa sí es cetosa. Y la sacarosa mejor dicho, la sacarosa es un disacárido. Cuando el ácido clorhídrico que está presente lo hidrolice, va a haber glucosa y fructosa. Por lo tanto, la fructosa, que forma parte estructural de la sacarosa, va a dar reacción positiva, ¿no? Entonces, por ahí tenemos esa diferenciación. Y en el caso del espejo de plata, ¿no? Debería dar reacción positiva con la glucosa, con la maltosa y con el almidón. En tanto que la fructosa y sacarosa no debería dar reacción porque no tienen grupo aldehídico dentro de esa estructura, ¿no? Entonces, nosotros en nuestras pruebas de laboratorio teníamos que dar un resultado positivo o un resultado negativo. Y en el caso de la prueba de Lugol, el único que nos daba reacción positiva era el almidón, ya que era polisacárido, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos con esas 5 muestras, ¿no? Si hubiéramos trabajado con agua, todo saldría negativo, ya que el agua, para comenzar, no es carbohidrato y por lo tanto no tiene ninguna de las otras reacciones que estamos indicando. No tiene grupo aldehídico, no tiene carbono reductor, no es polisacárido y no tiene carbono carbonílico para poder ser reconocido como cetosa, ¿no? Entonces, esa era la primera parte, la primera práctica que tuvimos, ¿no?
Con respecto a esa primera práctica, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Todo claro, profesor. Ok. Vamos a ver nuestra segunda práctica. Nuevamente vamos a compartir la pantalla. Disculpa que no pueda escribir, pero mi máquina está muy lenta. Muy bien. Nuestra segunda práctica fue sobre la digestión enzimática del almidón. Como hemos mencionado en el marco preliminar de la práctica anterior, sabemos que el almidón es un polisacárido. También estamos teniendo en cuenta que está formado exclusivamente por glucosa. Por lo tanto, se habla del almidón como un homopolisacárido. Homo porque todo está hecho de glucosa. También estamos viendo de que prevalece en primera instancia los enlaces de tipo alfa 1,4 glucosídico en toda su estructura, salvo en los puntos de ramificación donde hay otro tipo de enlace, que es el enlace de tipo alfa 1,6 glucosídico. Entonces, en el caso nuestro, el almidón va a cumplir el papel de sustrato. Vamos a digerir el almidón. Por lo tanto, el almidón va a ser nuestro sustrato. Ahora, sabemos que cuando el almidón se va a hidrolizar, va a liberar fragmentos de esta estructura del almidón. Entonces van a formarse glucosa, isomaltosa, maltosa, tetrosas, entre otros productos, destrinas también. Ya sabemos de que el almidón no es azúcar reductor. Muy bien. Pero cuando lo cortemos y lo fraccionemos, los productos que salgan, que tengan 1, 2, 3, 4 glucosas, etcétera, todos esos productos sí van a tener propiedades reductivas, porque al momento de cortar, rompemos el enlace de tipo alfa 1,4 y se liberará un azúcar que va a tener ya un carbono 1 libre y por lo tanto va a tener propiedades reductivas, ¿no? Entonces, por ahí tenemos algunas características del almidón como sustrato. Para esta práctica, como se habla de un proceso digestivo enzimático, vamos a trabajar con la amilasa. La amilasa que hemos trabajado en la práctica ha sido la amilasa salival. Ten en cuenta que esta enzima va a romper el enlace glucosídico. Entonces, las enzimas que rompen los enlaces glucosídicos son llamadas glucosidasas. Como el enlace glucosídico que debe de romper es un enlace específico, sabemos que la amilasa rompe el enlace de tipo alfa 1,4 glucosídico. Entonces, a la amilasa se le dice que es una alfa 1,4 glucosidasa, ya que rompe el enlace de tipo alfa 1,4 glucosídico. También tener en cuenta que nuestras enzimas digestivas utilizan agua para poder romper enlaces. Entonces, ten en cuenta que la amilasa es una hidrolasa. Como enzima, recordar también que se requieren condiciones óptimas para poder trabajar. Entonces, a nivel de la cavidad oral, nuestro pH es cercano a 7. Muy bien. Y por otro lado, la temperatura corporal, la temperatura de 37 grados centígrados es una temperatura apropiada para que la enzima se active. Entonces, si nosotros dentro de nuestra parte experimental tenemos un pH cercano a 7 y tenemos la temperatura corporal y hay sustrato y hay enzima, por lo tanto, se debe de dar el proceso digestivo. Muy bien. Entonces, la reacción va a ser favorable hacia la degradación del almidón. Entonces, en función al tiempo, porque hemos incubado, el sustrato, ¿qué va a pasar con él? Va a desaparecer. ¿Qué significa eso? Que se va a consumir el almidón. Entonces, a medida que se va consumiendo el almidón, debe de ir apareciendo los productos, ¿no? Entonces, mientras uno desaparece, el otro se forma. Muy bien. El tiempo que le hemos dado de la reacción va a permitir
que se desaparezca todo el almidón. Por lo tanto, tendremos la formación de los productos de la reacción. De acuerdo a esta práctica, nosotros también vamos a evaluar el efecto del pH. En la boca, nuestro pH es cercano a 7, pero a nivel del estómago, nuestro pH es ácido, cercano a 1. Entonces, sabemos que el cambio de pH va a inactivar a la enzima. En este caso, nosotros al modificar el pH por la presencia del ácido clorhídrico, estamos nosotros inactivando la amilasa. Entonces, aunque la amilasa esté frente al almidón y tenga la temperatura corporal, al haber cambiado el pH, ¿qué sucede? La enzima se inactiva y no va a degradar el almidón. Entonces, luego del tiempo de incubación, el almidón permanece intacto y no se deben de haber formado los productos de la reacción. Recuerda que en esta práctica, ese tubito que tiene ácido clorhídrico está simulando lo que ocurre en el estómago. ¿Y qué nos dicen? Que los carbohidratos no se degradan en el estómago. Por lo tanto, el almidón, cuando llega al estómago, no se debe de hidrolizar. Muy bien. Entonces estamos hablando de condiciones favorables y condiciones no favorables. La favorable, pH, temperatura óptimo. La desfavorable, el pH no óptimo, el pH ácido del estómago. Muy bien. Y también debes de recordar de tu teoría del curso. Hay moduladores para las enzimas. Los moduladores de alguna forma repercuten en el cambio de la actividad de la enzima. ¿Qué significa eso? Que las puede activar o las puede inactivar. La profesora Soberón les ha debido de hablar de moduladores positivos. Son los que activan a la enzima, la vuelven más activa de lo que era. Pero también hay moduladores negativos, que son los llamados inhibidores, que le quitan actividad a la enzima. En el caso del proceso digestivo del almidón, nosotros vamos a ver el efecto de un modulador. El modulador es el ion cloruro. Pero recuerda que este ion cloruro proviene del cloruro de sodio. Ya, no me vayan a confundir que también el ácido clorhídrico tiene ion cloruro. Por supuesto, ahí hay un ion cloruro, ¿ya? Pero ahí la acidez es tan fuerte que inactiva la reacción, ¿ya? Y no se ve el efecto del ion cloruro que tiene ese ácido, ¿correcto? Entonces, nosotros estamos trabajando con cloruro de sodio, que es una sal neutra, una sal que no va a modificar el pH, se va a mantener el pH cercano a 7. Entonces, el pH va a ser el óptimo para la enzima, pero vamos a tener que esa sal, que es el cloruro de sodio, se va a disociar. Va a haber iones sodios y va a haber iones cloruro. Y, de acuerdo a la bibliografía, ¿qué me dicen? Que el ion cloruro es un ion activador de la amilasa. Entonces, ten en cuenta que la amilasa sin el ion cloruro trabaja, degrada, pero cuando tengamos la presencia del ion cloruro, esa enzima se va a activar más. Entonces, si se activa más, va a degradar más almidón y por lo tanto va a generar más producto de la reacción que cuando no estaba presente el ion cloruro, ¿no? Entonces, nosotros en esta práctica vamos a evaluar el rol del ion cloruro como un modulador positivo, ¿correcto? Entonces, si hay almidón, si hay amilasa y está en las condiciones óptimas, el almidón se degrada y se forman los productos. Si hay un modulador, se da la misma reacción. Se va a degradar el almidón. Pero la diferencia es de que va a haber mayor generación de productos que cuando no estaba presente. Y si las condiciones son desfavorables en pH por el ácido clorhídrico, la reacción no se da, el almidón no se degrada y no se forman los productos de la reacción. Entonces, como estamos haciendo una reacción enzimática,
tenemos nosotros que verificar si la reacción está ocurriendo o no de forma favorable o no para la degradación del almidón. Entonces, nosotros ¿qué vamos a utilizar? Pruebas químicas. ¿Qué pruebas químicas? Las que anteriormente ya hemos hablado. Benedict y Lugol. En el caso de la prueba de Lugol, ya tú sabes que sirve para reconocer polisacárido. Y el polisacárido que tú estás trabajando es el almidón. Muy bien. Y también, frente al proceso degradativo del almidón, todos los productos, llámese glucosa, maltosa, isomaltosa, dextrinas, etcétera, etcétera, todos esos productos son azúcares reductores. Entonces, si yo sé que el almidón se degradó y se formaron los productos, vamos a poder reconocer azúcares reductores mediante la reacción de Benedict, ¿no? Entonces tengo que ver una correspondencia de la condición de la reacción que voy a trabajar con los posibles resultados que yo debo de obtener. Si las condiciones son favorables, el almidón va a desaparecer. Entonces, cuando yo haga la prueba de Lugol, va a salir negativa. En tanto que si yo hago la prueba de Benedict, como hubo degradación, debe haberse formado los productos. Entonces tiene que haber reacción positiva para el Benedict. En el caso del modulador, obviamente incrementó una mayor degradación del almidón. Entonces, cuando haga Lugol va a salir negativo. Pero cuando haga la prueba de Benedict, voy a tener mayor cantidad de producto formado. Por lo tanto, voy a tener mayor cantidad de precipitado rojo ladrillo. Cuando hicimos esta prueba, comparamos el resultado del tubo Benedict 1 con el Benedict 2, y donde habíamos agregado el cloruro de sodio, que era el tubo 1, se vio mayor precipitado que en el caso del tubo 2. Es lo que debió haber salido, ¿no? en la práctica. Y en el caso del tubo 3, como está el medio ácido, el almidón no se debe de degradar, entonces no va a haber formación de productos, ¿no? Entonces acá en la guía de práctica, a ver un ratito, me da la imagen de la estructura del almidón, ¿no? Esta es la amilopectina. Fíjate que hay muchas, pero muchas glucosas ahí unidas con enlace de tipo alfa 1C glucosídico, y solamente en el punto 1,4 glucosídico, pero 1,4 glucosídico, y solamente en el punto de ramificación está el enlace de tipo alfa 1C. Acá tengo una vista, ¿no?, de una porción de esta cadena, y todas las glucosas están unidas con el enlace de tipo alfa 1,4. De encima va a romper todo eso. Entonces los productos que se van a formar van a ser azúcares de tipo reductor, ¿no? Por acá me hablaban de la colecta de la saliva. Cuando hicimos la práctica, les pedimos a los estudiantes que se enjuaguen la boca. Terminaban su clase de teoría, se iban a comer algo y esa boca venía llena de azúcares. Habrían comido pan, habrían comido galleta, donde hay azúcares. Entonces, esa saliva tenía que estar libre de azúcares exógenos provenientes de la dieta. Se supone que nosotros en la práctica experimental íbamos a colocar un almidón como reactivo. Y si se hidroliza o no, los productos formados deben ser exclusivamente del almidón y no podrían ser provenientes de lo que tenía la muestra de saliva contaminada. Entonces, pedimos una colección de saliva, pero previamente los estudiantes se enjuagaron la boca para poder eliminar trazas de azúcares reductores que podían haber venido de lo que habían comido anteriormente, y luego colectaban la saliva en su cavidad oral por un determinado periodo de tiempo, y luego lo colectamos en un beaker. Entonces, esa saliva tiene la amilasa. Recuerda que se dice que la saliva tiene propiedades digestivas, y en este caso, la amilasa está presente ahí. Ten en cuenta que a la amilasa le llaman también tialina, ¿no? Es otro nombre que tiene la enzima. Muy bien, entonces ya tenemos la enzima colectada. También, ¿qué realizamos?
como muchas veces la saliva que se colecta es muy espesita, muy densa, nos iba a ser muy difícil pipetearla. Entonces, ¿qué se sugirió? Diluirla. Diluirla en este caso en una proporción de 1:5. Lo hemos diluido 5 veces. Ten en cuenta que la dilución que viene a ser el volumen que tú tomas de la muestra sobre el volumen total. Si a mí me dicen que tengo que diluirla 5 veces, quiere decir que la dilución sea 1:5. Por lo tanto, al mililitro que yo tomo de la saliva, le voy a tener que agregar posteriormente 4 mililitros de agua para tener un volumen final de 5. ¿Correcto? Entonces la dilución es de una parte de la muestra sobre un volumen final que debe ser de 5. Si me dicen dilúyelo 1:10, será 1 mililitro de la muestra más 9 de agua, de tal forma que voy a tener 1 sobre la suma que sería 1 más 9, 10. ¿Correcto? Muy bien, entonces ya tenemos nuestra saliva colectada y por lo tanto tenemos la enzima ahí presente. Luego nos pidieron preparar nuestra batería de tubo, ¿ya? Entonces fíjate que por un lado, vamos a marcarlo con color, me piden acá pipetear buffer fosfato. Fíjate que este buffer fosfato tiene un pH cercano a 7. Por lo tanto, este buffer va a darle el pH óptimo a la enzima. ¿Y dónde está el buffer fosfato? El buffer fosfato está en el tubo 1 y en el tubo 2. Por lo tanto, en estos dos tubitos tiene que haber digestión. Ahora, a todos los tubitos, ¿qué le agregamos? Le agregamos el almidón. Le agregamos el almidón. Entonces, ese almidón es el sustrato, ¿ya? Entonces, el tubo 1, ¿ya? Este tubo 1, que tiene almidón, como tiene el pH óptimo, se va a degradar. Este tubo 2, que también tiene almidón y tiene el pH óptimo, se va a degradar. Pero, en el caso del tubo 3, no le echamos buffer fosfato, sino le agregamos ácido clorhídrico. Entonces, este tubo 3 va a tener un pH desfavorable, de tal forma que, aunque tengamos el almidón, no lo debe de degradar. Y finalmente, nosotros al tubo 1 le agregamos cloruro de sodio. Pero fíjate, acá está el ion cloruro. Entonces, en este tubito va a tener al modulador positivo. Por lo tanto, este almidón se va a degradar más rápidamente y va a haber mayor formación de producto que en el caso del tubo 2, que no tiene el ion cloruro. Muy bien, preparamos los tubitos de acuerdo al orden del protocolo y finalmente le echamos la saliva que la habíamos diluido, ¿no? Entonces, frente al tiempo de exposición y la temperatura óptima que trabajamos en el baño María 37, entonces esta saliva que tiene la enzima va a tener una influencia frente al sustrato siempre y cuando tenga el pH favorable o no. Muy bien. Entonces pasamos a hacer ¿qué cosa? Nuestra reacción de Lugol, ¿no? Entonces, frente a esta reacción de Lugol, recuerda que si hay almidón, se pinta de color azul. Si no hay almidón, va a tener un color amarillo, ¿no? Entonces, en el caso de el tubo 1, lo llamamos ahora digerido, porque debe haber la enzima degradado. Muy bien, sacamos 0.5 del digerido y le agregamos el reactivo de Lugol. Entonces, ¿qué pasó con este tubito? Lo vimos de color amarillo. ¿Ya? Lo vimos de color amarillo. ¿Qué me significa eso? De que la reacción es negativa para el Lugol. Y si es negativa, quiere decir que no hay almidón. En el caso del tubo 2, también se repitió lo mismo.
echamos el digerido 2 y colocamos el reactivo de Lugol. Y cuando hicimos la prueba, también tenía el color amarillo. Entonces, tanto en el tubo 1 y el tubo 2, no hay reacción positiva frente al Lugol. Pero tengo que recordar para qué me sirve la prueba, para verificar si hay presencia del almidón. Pero si recordamos, el tubo 1 y 2 está el pH de 6,8, está en el pH óptimo. Entonces se debe de haber degradado el almidón y por lo tanto no está dando reacción positiva frente al Lugol. Pero en el caso del tubo 3 salió de color azul, ¿no? Y esto es debido a que nosotros habíamos agregado el ácido clorhídrico en ese tubito y la enzima se inactivó. Entonces el almidón que está presente no se ha digerido y por lo tanto el resultado salió con un color azul, lo cual me está indicando de que el almidón está presente. ¿Y por qué está presente? Porque no se degradó. Entonces, un resultado negativo del Lugol me está indicando que no hay almidón, por lo tanto sí hubo actividad enzimática. En tanto que el tubo 3 me está dando un resultado positivo con Lugol. Por lo tanto, me está indicando que no hubo actividad catalítica y eso debido al pH ácido, ¿no? Muy bien, si el almidón se degrada, debe haber productos. Si el almidón no se degrada, quiere decir que no hay producto. Entonces, pasamos a hacer la otra prueba, la prueba de Benedict. Entonces, en el caso de la prueba de Benedict, igualmente nosotros trabajamos con los digeridos, ¿no? Y frente a esos digeridos, nosotros le agregamos el reactivo y lo sometimos al calor, ¿no? Acá está nuestro tubito, lo sometimos al calor y veríamos si hay o no reacción positiva. En el caso del reactivo de Benny, recuerda que tiene un color turquesa. En el caso del tubo 3, ¿qué sucedió? De que salió de color turquesa. Salió de color turquesa. No quiero, ahí está. ¿Por qué razón salió de color turquesa? Porque no hay producto. Recuerda que si hay producto se forma el precipitado rojo ladrillo. En el tubo 3, al haber pH ácido, el almidón no se degradó y al no haberse degradado el almidón no se formaron los productos. Al someter ese tubito de reacción al calor, no se formó el precipitado rojo ladrillo. Por lo tanto, no hubo reacción química ahí. Por lo tanto, no hay generación de productos que son los azúcares reductores. En el caso del tubo 2, nosotros vimos que había precipitado rojo ladrillo. Y eso es correcto. En el caso del tubo 2 no hay modulador. Tiene pH óptimo. Entonces la enzima lo degrada el almidón y hay formación del precipitado rojo ladrillo, lo cual indica que sí hay azúcares reductores. Pero si yo lo comparo con el tubo 1 fue más intensa la coloración del rojo ladrillo, debido a que como teníamos el modulador, que es el ion cloruro, activó a la enzima y por tanto generó más producto que cuando no había el modulador. Tanto tubo 1 como tubo 2, la reacción es positiva frente al Benedict, en tanto que el tubo 3 no. Y entre el tubo 1 y tubo 2, uno está más coloreado que el otro, porque hubo mayor generación de producto, que era el azúcar reductor proveniente de la hidrólisis del almidón. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que tuvimos nosotros para la práctica número 2. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta con respecto a esa segunda práctica. ¿Ninguna consulta, chicos? ¿Ninguna pregunta, jóvenes?
No, profesor, puede continuar, por favor. Ok, muchas gracias. Bien, y la última práctica tiene que ver con la determinación de glucosa. Muy bien, le suministramos nosotros un protocolo. Ya sabemos que la glucosa es un azúcar de importancia energética para nuestro cuerpo. A partir de la dieta, estamos viendo nosotros que podemos consumir diferentes alimentos que tienen glucosa y mediante el proceso digestivo nosotros vamos a formar glucosa libre. Esa glucosa libre a nivel intestinal se debe de absorber y debe de pasar hacia el torrente sanguíneo para posteriormente ser distribuida hacia los diferentes tejidos que lo requieren, ¿no? Entonces nosotros, a partir de la dieta, podemos obtener glucosa exógena. También ten en cuenta que en nuestro cuerpo tenemos reservas. Nuestra reserva importante de glucosa es el glucógeno. Entonces, bajo ciertas condiciones, en este caso de ayuno o de actividad física, se va a estimular la degradación del glucógeno y por lo tanto, al degradarse, me va a aportar glucosa que puede ser liberada a la sangre para ser distribuida hacia los tejidos periféricos o poder ser utilizado para la contracción muscular por el propio glucógeno muscular que tiene el músculo esquelético. Entonces, hay glucosa exógena y hay una glucosa endógena. Al final de cuentas, sirven para la combustión, la obtención de energía. Cuando nosotros nos alimentamos, la glucosa tiende a elevarse. Entonces, después de una ingesta de alimento, entramos a un estado de hiperglicemia. Entonces, el estado de hiperglicemia no se debe de mantener en el tiempo. Entonces, tenemos que bajar la glucosa. Este estado de hiperglicemia condiciona al páncreas a que produzca una hormona, la insulina, y la libere. Y cuando la insulina es liberada, lo que vamos a observar es que los niveles de glucosa bajan. Entonces, ¿qué se sabe de la insulina? Se dice que es una hormona hipoglicemiante, una hormona que va a favorecer la disminución de la glucosa en sangre. Muy bien. Cuando nosotros estamos en ayuno, ¿qué sucede? Nuestra glicemia baja. Entonces, frente al estado de ayuno, se libera una hormona, que es el glucagón. Y el glucagón va a estimular a nivel de tejido hepático que su glucógeno se degrade y la glucosa se va a liberar a la sangre, lo cual favorece el incremento de la glucosa en la sangre. Entonces, ¿qué se dice del glucagón? Que es una hormona hiperglicemiante. Las células beta producen insulina y las células alfa producen glucagón. Entonces, en nuestro organismo vamos a tener situaciones donde la glucosa se puede elevar o puede disminuir. Entonces, recuerda que se tiene que establecer una homeostasis, un equilibrio. Y ese equilibrio está garantizado por estas hormonas que estamos mencionando, insulina y glucagón. Ahora, dentro de una evaluación de glucosa en sangre, la principal utilidad es verificar un posible estado de hiperglicemia asociado con diabetes. Esa glucosa, si se mantiene alta en sangre, va a traer perjuicios a la salud del paciente. Va a haber la coagulación sanguínea, en la cicatrización, va a haber procesos infecciosos que posteriormente van a provocar amputación. Hay el problema del pie diabético y si no es tratado a tiempo, entonces vamos a ir amputando de poco a poco al paciente, ¿no? Entonces, los sistemas de
las defensas están bajas en el caso del diabético, ¿no? La glucosa, como está tan alta, va a interaccionar sobre las proteínas que circulan en la sangre. Y hay proteínas de la coagulación. Entonces, esas proteínas, al estar glicosiladas, ya no van a coagular. En la sangre tenemos proteínas de defensa, que son las inmunoglobulinas. Pero estas inmunoglobulinas se van a glicosilar y ya no van a poder reconocer al agente externo. Entonces, se van perdiendo esas capacidades que tiene nuestro cuerpo para enfrentar una posible infección o una posible pérdida de sangre, ¿no? También, en el caso del diabético, vamos a tener problemas renales. Tanta glucosa daña el riñón. También problemas de aparición de cataractas, ¿no? Ahora, hay varios tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es insulino dependiente, el diabético nace, ¿no?, con este problema de no poder formar insulina. Hay problemas que tienen que ver con situaciones inmunológicas, autoinmunes, donde se destruyen tus células beta y ya pierdes la capacidad de producir insulina. Por otro lado, también hay el caso del diabético de tipo 2, que aparece con la edad, ¿no? Y que este tipo de diabetes está en función al ambiente de donde la persona se desarrolla. ¿En qué sentido? Los hábitos alimenticios, los malos hábitos alimenticios, ¿no? Entonces, ¿qué va a condicionar? Que ya no tenga una buena sensibilización frente a la insulina. En el caso del diabético tipo 2, hay varias situaciones donde la insulina que produce es baja, ¿correcto? Sí produce insulina, pero muy poca. Entonces no va a tener capacidad de poder controlar el estado de hiperglicemia. También la hormona, para poder ejercer su acción, requiere de que pueda reconocer, ¿no? Pueda reconocer el órgano tejido donde va a cumplir su función. Y para poder tener reconocimiento, tener en cuenta que se requieren receptores. Toda hormona cumple su acción en un tejido específico, pero tiene que haber un reconocimiento de la hormona con el receptor para que se pueda dar una respuesta. Entonces, en el caso de diabético tipo 2, tenemos pacientes que la cantidad de receptores es nula, no está presente, o hay muy poco. Entonces, aunque tenga la hormona, no va a poder tener una respuesta frente a la disminución de la glucosa que está alta. Además, si hay ausencia de receptores, ¿qué va a pasar con este diabético? Va a empezar, como no hay respuesta del control de la glicemia, ¿qué va a hacer? Va a producir cada vez más insulina y vamos a pasar a un estado de hiperinsulinemia, ¿no? Entonces se ve complicada la situación de este paciente. En el caso del diabético tipo 1, se tiene que inyectar insulina, ya que no la produce. En el caso del diabético tipo 2, tiene algo de insulina, puede estar alterada su estructura o puede ser que haya muy pocos receptores o no existan. Entonces, se le da un tratamiento farmacológico, que es como el caso de la metformina, para facilitar la captación de glucosa por sus tejidos. Pero ya sabemos que si el diabético no se controla, va a haber alteraciones fisiológicas en ciertos procesos que ocurren dentro de su cuerpo y también en el daño de ciertos tejidos, ¿no? Como es el caso del hígado, va a haber hepatomegalia, daño en el hígado, va a haber hígado graso, va a tener problemas de dislipidemias, alteraciones en colesterol, triglicéridos y así. Es una situación muy complicada, la del diabético, ¿no? Entonces, las pruebas de laboratorio de rutina nos permiten saber si hay algún tipo de alteración. Y este tipo de prueba de determinación de glucosa nos va a permitir evaluar si hay una alteración con respecto a los niveles altos de glucosa para posteriormente descartar si hay un estado de hiperglicemia relacionado con diabetes. Si yo
doy mi muestra de sangre, tengo que cumplir con las indicaciones médicas, ¿no? Que se supone que debe haber un ayuno de 8 a 10 horas. Pero si no lo cumplo y voy después de haber desayunado, voy a tener también un estado de hiperglicemia, pero no es porque esté diabético, sino porque he ingerido alimentos, ¿no? Entonces, hay que tener la certeza de que el paciente, al momento de donar la muestra sanguínea, haya cumplido con los lineamientos para la toma de muestra, ¿no? Entonces, si yo frente a un estado de ayuno que sí lo cumplí y encuentro mi glicemia alta, algo está pasando mal ahí. Entonces, estas personas que no pueden controlar su glucosa en sangre son denominados intolerantes a la glucosa. El diabético es intolerante a la glucosa, en tanto que nosotros que no somos diabéticos somos tolerantes. Muy bien. En el caso de esta prueba de laboratorio, requerimos tomar una muestra de sangre. Sabemos que al momento de colectar una muestra sanguínea hay un medio acuoso donde está disuelta la glucosa, pero también ahí hay células blancas y células rojas. Cuando se hace esta prueba de determinación de glucosa, hay que separar rápidamente el suero del paquete globular. Como son células, las células que hacen consumen la glucosa. Entonces, cuando se toma la muestra sanguínea, yo no debo de dejar mucho tiempo reposando la muestra de sangre, porque esa glucosa que está presente en el medio sanguíneo lo va a consumir el glóbulo rojo. Y por ahí tendría yo una alteración, que podría tener una glicemia normal, pero como lo dejé mucho tiempo en exposición con el paquete globular, puede salirme ahora hipoglicémico. Cuando se toman la muestra sanguínea, generalmente se toman con tubos de tapa amarilla o roja para poder obtener suero. Se centrifuga y tenemos el suero en la parte superior y en la parte inferior tenemos el paquete globular. Hay que separar el suero del paquete para que no lo consuma. En algunos casos, cuando el procesamiento de la separación del suero o plasma va a tomar más tiempo, lo mejor es trabajar con un anticoagulante que inhiba la vía glicolítica. Y un anticoagulante importante para inhibir la vía glicolítica es el fluoruro de sodio. El flúor inhibe a la enolasa, y la enolasa es una enzima que participa en la vía glicolítica. Tú sabes que el glóbulo rojo solamente hace glucólisis, ¿no? Entonces, si yo tomo una muestra de sangre y sé que ese tubito tiene fluoruro de sodio, el fluoruro de sodio inhibe la glucólisis y ese suero o ese plasma ahora va a no ser consumida su glucosa, ya que estamos inhibiendo la vía glicolítica, lo cual me garantiza de que la cantidad de glucosa que está presente en la muestra no sufra ninguna alteración en función al tiempo, ¿no? Entonces la muestra de sangre tiene glucosa. Muy bien. Entonces, tomamos la muestra de sangre, separamos el suero y el plasma, y en el suero y el plasma ahí estará la glucosa. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es utilizar un método enzimático colorimétrico para poder evaluar la presencia de la glucosa. Entonces, de tu protocolo, tú tienes aquí una reacción. Acá tenemos nosotros a nuestra glucosa. Un ratito. Ahí está. Tenemos nuestra glucosa. A su señal a un lado y me pinto a otro lado. Qué raro, un ratito. No me quiere pintar donde yo quiero señalar. Bueno, está media loca mi máquina. Bien, acá está la glucosa. Esta es la glucosa que está en tu muestra. ¿Qué vamos a hacer con la glucosa? La vamos a oxidar. Entonces acá aparece la enzima, glucosa oxidasa. Y ya en las prácticas anteriores ya te dije que las aldosas, cuando se oxidan, se convierten en derivados carboxilados. La glucosa es una aldosa, entonces su derivado carboxilado de la glucosa se llama ácido glucónico. Es igualita a la estructura de la glucosa,
pero reemplaza el grupo aldehído por un grupo carboxílico, y ese es el ácido glucónico. Entonces, como hay un mecanismo oxidativo de la glucosa, también hay formación de un producto, que es el peróxido de hidrógeno. Muy bien. Este peróxido de hidrógeno va a ser ahora sustrato para la segunda reacción, que es catalizada por la peroxidasa. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede con el peróxido de hidrógeno? Se convierte en agua. Pero estos dos compuestos químicos, que es el ácido para-hidroxibenzoico y la 4-aminoantipirina, se van a juntar y ¿qué van a formar? Un complejo coloreado. Este complejo coloreado es un complejo de color rojo cereza, que se debe de leer a la longitud de 505 nanómetros. Entonces, si en mi muestra hay glucosa, ¿qué voy a observar? Complejo coloreado. La intensidad del complejo de coloreado va a depender de cuánta glucosa tengamos. Muy bien. Por acá me hablan de la composición del reactivo, ¿no? Como estamos trabajando con enzimas, necesariamente tiene que haber un buffer, ¿correcto? Para que las enzimas trabajen apropiadamente. Por otro lado, tienen que estar las enzimas del método. Tiene que estar la glucosa oxidasa, que es para la primera reacción, y tiene que estar la peroxidasa, que es la segunda enzima para la segunda reacción. También, ¿qué deben de estar? Los compuestos químicos que van a formar el complejo de color, la 4-aminoantipirina y el ácido para-hidroxibenzoico. Entonces, todo está ahí en el reactivo. Entonces, cuando hemos hecho la práctica, ustedes han pipeteado el reactivo de trabajo. Entonces, tenemos nosotros que cumplir un protocolo, ¿no? La muestra va a ser el suero o el plasma. Ahí está la glucosa. Ese suero lo hemos colocado en el tubito de muestra problema. ¿Cuánto hemos agregado? 10 microlitros. El calibrador es la solución de referencia, que es lo que nosotros llamamos estándar. Entonces, en el tubo estándar hemos agregado 10 microlitros de ese estándar. Pero recuerda que el estándar debe tener concentración conocida, ¿ya? Entonces, el estándar que hemos trabajado en la práctica tenía como concentración 100 miligramos por ciento, ¿no? Muy bien, la profesora en el examen te puede cambiar el valor, ¿ya? Pero tienes que conocer la concentración. En el caso experimental fue la concentración del estándar de 100 miligramos por ciento. Y luego, a estos 3 tubitos de ensayo, ¿qué le vamos a agregar? El reactivo enzimático. Entonces, el reactivo enzimático lo tiene el tubo blanco, tiene el tubo calibrador y tiene el tubo de muestra. Lo dejamos incubar por 5 minutos a la temperatura de 37 y luego nos acercamos a leer las absorbancias. Entonces vas a tener absorbancia del blanco, vas a tener absorbancia del estándar y vas a tener absorbancia de la muestra. Si la lectura del blanco es 0, está más fácil de ejecutar, porque en la fórmula reemplaza solamente la lectura del estándar y reemplaza la lectura de la muestra. Pero si el blanco te dan lectura, tienes que restar al estándar el blanco y a la muestra también la lectura del blanco, ¿no? Entonces, por acá en el protocolo te aparece esta formulita, ¿no? Factor. ¿Qué factor? Factor de calibración. Cuando hicimos la práctica de espectrofotometría, hablamos del llamado factor de calibración. ¿Cómo se calcula el factor de calibración? Facilito. Conociendo la concentración del estándar. Entonces, dependiendo de la concentración que te dé la profesora, tú pones ahí el valor numérico. En esta práctica, el estándar tuvo concentración de 100 miligramos por ciento. Entonces, colocamos 100. Luego, en la fórmula me dice acá la lectura del estándar, del calibrador. Recuerda que si tienes lectura del blanco, le tienes necesariamente que restar la lectura del blanco, ¿ya? Si te dicen que la lectura del estándar fue 0.250 y la lectura del blanco fue 0.050, entonces tengo que restar a 0.250, restarle 0.050 y la diferencia me va a dar 0.2.
¿correcto? No te olvides de eso. Luego, ya que yo conozco el factor, voy a calcular la concentración de mi muestra, que va a estar en miligramos por ciento. ¿Por qué? Porque la concentración del estándar también tiene esas unidades. ¿Qué requiero ubicar acá? El factor. Pero el factor ya lo conozco de acá. Va a ser 100 entre 0.2, de acuerdo a mi ejemplo, ¿no? Muy bien. Ya tengo este valor numérico. Y ahora lo tengo que multiplicar por la lectura de la muestra. Supongamos que la muestra me leyó 0,450. A 0,450 le debo de restar el blanco, que es 0.050. La diferencia me va a dar 0.400. Entonces, si yo tengo acá 100 sobre 0.2 y la diferencia de esta muestra me dio 0,4, 0,4 con 0,2, la relación es de 2 y 2 por 100 me va a dar 200. Entonces, la concentración de glucosa salió 200. Entonces, ahora yo tengo que establecer en qué situación está mi muestra, si está frente a un valor normal o si está frente a un valor alterado. Entonces, de acuerdo a la guía de práctica, le estamos dando los valores de referencia, ¿no? Entonces, lo normal es que esté entre 60 a 110 miligramos por ciento. De acuerdo a mi ejemplo, me está saliendo 200. Entonces está frente a un estado de hiperglicemia. Entonces, hay que tener en cuenta de que ese estado de hiperglicemia podría estar asociado a una posible diabetes, ¿no? Entonces, esta prueba de determinación de glucosa me va a permitir establecer una prueba de descarte de un estado de hiperglicemia que estaría asociado con una intolerancia a la glucosa. Y esa intolerancia a la glucosa es lo que llamamos nosotros diabetes, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí tenemos nuestras tres experiencias que habíamos desarrollado en la práctica. No sé si haya preguntas con respecto a esta última experiencia. ¿Ninguna pregunta, jóvenes? Bien, si no hay preguntas, esa sería la información que les podría brindar para su examen que van a tenerlo este día martes, ¿no? Disculpen que no he podido escribir, pero no me permite la máquina. Está muy lenta mi computadora, no me permite facilitar el trabajo. Pero se ha explicado cada uno de los procedimientos y fundamentos de las pruebas que hemos desarrollado en la práctica. Muy bien, chicos. Por mi parte, eso sería todo. Si no hay ninguna consulta. Gracias.